Kaixo, egunon denoi, vamos a dar comienzo al nuevo Ivanou del mes de febrero y en esta ocasión contamos con la presencia y la colaboración del doctor Álvaro Sánchez. Es doctor en psicología, máster en metodología de investigación clínica, es investigador senior de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Vizcaya, de la Subdirección para la Coordinación de la Atención Primaria de la Dirección General de Osakidetza y coordinador del Área Científica de Atención Primaria en Salud, Prevención, Enfermedades Crónicas y Envejecimiento del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Lo cierto es que bueno, el doctor Álvaro Sánchez tiene un extenso currículum. Destacar algunos de los proyectos, ¿no?, que está impulsando y desarrollando, como por ejemplo la participación de su grupo de investigación, el programa de medicina predictiva, el Accord Impact, del cual es investigador principal. Es investigador principal también del Grupo Vizcaya de la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud, RICAPS, donde lidera y coordina el Work Package 11, desarrollo de estrategias de implementación para mejorar el alcance, la adopción, la implementación, el mantenimiento de intervenciones eficaces y rentables destinadas a la promoción de la salud, la prevención y el manejo de la cronicidad, que permitan obtener resultados de salud en el ámbito de la atención primaria. Es investigador también del Grupo de Investigación en Ciencias de la Diseminación e Implementación en Servicios de Salud del Área de Atención Primaria al Instituto BioVizcaya, cuyo objetivo es generar conocimiento científico válido para diseñar, aplicar y evaluar estrategias de implementación y, sobre todo, y más importante, para trasladar a la práctica clínica habitual esas intervenciones de eficacia probada de forma rápida, factible, generalizada y sostenible. Y promover también, que de igual forma es igualmente importante, el abandono de aquellas que no presentan valor o tienen un escaso valor. Ha sido IP de múltiples proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y hoy tenemos el privilegio de contar con él para un tema además tanta envergadura, ¿no?, como es la investigación de implementación de prácticas de escaso valor. Adelante, Álvaro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, gracias Verónica y a tu equipo por invitarme a poder presentar o hacer esta presentación, en la cual pues bueno, voy a ir desgranando principalmente bueno, aspectos que nosotros hemos considerado relevantes en todo el asunto de la investigación de implementación de prácticas de escaso valor, pues que su repercusión principal, ¿no? Que tiene pues en el mantenimiento de ese tipo de prácticas de escaso valor, con el sentido de intentar luego después el poder incorporar esos factores, esas causas que están por detrás del mantenimiento de prácticas de escaso valor en las posibles intervenciones que ponemos a prueba bien en un proyecto de investigación o que se ponen a prueba también en iniciativas corporativas en Osakidetza, ¿vale? Entonces, bueno, quisiera hacer una parte introductoria en la que, bueno, entiendo que esta diapositiva ya le habéis visto unas cuantas veces y lo he comentado, ¿no? De cómo a día de hoy se considera que en torno a un 25 o un 30% del gasto que se produce en salud, pues bueno, es relacionado con prácticas de escaso valor, ¿no? Y por lo tanto, pues, podemos entender el gran impacto que pudiera tener el poder ir retirando, abandonando o disminuyendo en la medida de lo posible esas prácticas de escaso valor. Tal es así que, bueno, a nivel internacional y también aquí a nivel nacional, ¿no? Pues hay un conjunto de iniciativas que se han puesto en marcha desde hace ya unas cuantas décadas en el propósito de ir, bueno, identificando cuáles serían esas prácticas de escaso valor en base a la evidencia científica, ¿no? O de alguna manera el establecimiento de una serie de recomendaciones y el poder iniciar un curso de acción a través del cual, pues, poder reducir la presencia o incluso lograr la sustitución absoluta de esas prácticas de escaso valor, lo cual pues da pie no solo a un tema de ahorro de costes, ¿no? O por lo menos de no despilfarrar gasto en cosas que no se deberían hacer, sino también el poder dar espacio y dedicar el tiempo a lo que, bueno, a la implementación de nuevas intervenciones o prácticas clínicas recomendadas o avaladas por la evidencia. Bien.
En torno a este campo de investigación se lleva haciendo ya pues, una trayectoria importante, ¿no? Varias décadas investigándose y a día de hoy sabemos bueno, pues muchas cosas. No está todo resuelto, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, en cuanto se han realizado pues, estos procesos de revisiones sistemáticas y revisión de evidencias, pues lo que vienen a decir es que bueno, comúnmente se utilizan varios tipos o principalmente varios tipos de estrategias, ¿no? De intervenciones que buscan esa reducción de prácticas de escaso valor con más o menos efectividad demostrada, ¿no? Aquí podéis ver esta revisión que se publicó en 2017 y donde pues, hay una serie de intervenciones, ¿no? Y pues algunas, pues lógicamente muestran una mayor efectividad que otra. En general, se habla de como tres grandes grupos de estrategias, ¿no? Aquellas que tienen que ver con estrategias de diseminación pasiva, es decir, diseminación pura, la propia entrenamiento, la provisión de herramientas, un poco lo que es la estrategia de difusión. Algunas estrategias, ¿no? Las más, un poco más proactivas, buscando una acción directa por parte digamos, del protagonista que está por detrás de la práctica de escaso valor, ¿no? Como pueden ser pues, la provisión de audit y feedback y un aspecto de cursos de acción relacionados con el cambio de esas prácticas identificadas a través de también la provisión de sistemas de apoyo. Y luego, pues hay otra línea de acción que no está marcada aquí, que es aquellas también mediadas a través de las personas pacientes, ¿no? Porque también en todo esto tienen mucho que decir y tienen un protagonismo muy relevante e importante las personas pacientes, porque son al fin y al cabo los receptores, en último lugar, de esas prácticas de escaso valor que no aportan beneficio, ¿no? Entonces, también hay un conjunto de estrategias que pudieran realizarse a través de las personas pacientes, involucrándoles en el proceso de toma de decisiones y en el curso de acción de intentar eliminar esas prácticas de escaso valor. En general, los resultados que nos hablan estas intervenciones es que en general las estrategias de diseminación, la formación, etcétera, las recomendaciones, las guías de práctica clínica, la difusión de esos conocimientos de guías de práctica clínica, pues transforman o cambian o tienen un efecto bastante limitado. Y que por otro lado se requieren de estrategias un poco más proactivas en el propósito de lograr mejores resultados a la hora de favorecer el abandono de prácticas de escaso valor. Y sobre todo las estrategias que más evidencia o con más resultados más positivos han tenido son aquellas que combinan varias de las intervenciones, ¿no? Son las consideradas estrategias multicomponente, ¿no? Multifacéticas en la que, pues, por ejemplo, además de audit y feedback, se dan unos cursos de formación, se proveen al mismo tiempo una serie de herramientas, se involucra a las y los profesionales digamos, en procesos colaborativos de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Estas son un poco aquellas intervenciones que más efectividad. Pero aún así, como os decía, ¿no? A día de hoy pues nos queda muchísimo por investigar, ¿no? Y por mucho por conocer, qué debemos hacer para mejorar nuestra práctica clínica en general, en lo que es en el mundo de la implementación de las prácticas de valor, ¿no? Las prácticas basadas en evidencia, pero también, sobre todo, yo diría que un poco más, en cómo ser efectivos y eficientes a la hora de abandonar prácticas de escaso valor. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos todavía pues, un campo de conocimiento o un espacio de mejora bastante importante? Pues porque se conoce, se sabe, los expertos dicen que la de implementación de estas prácticas de escaso valor pues es algo complejo, ¿no? Y ahora vamos a ir revisando pues, las cuatro grandes áreas que explican la complejidad del área de la de implementación. Lo primero porque, bueno, a día de hoy, pues hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de prácticas de escaso valor, aquí se junta, hay una mezcolanza de diferentes prácticas, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta el tipo de, el parámetro de la evidencia que hay por detrás, ¿no? Porque tenemos por un lado, pues bueno, aquellas intervenciones o prácticas clínicas que son, que tienen una clara inefectividad, porque hay una evidencia sólida, ¿no? De que no funcionan. Hay otras prácticas que de alguna manera pueden considerarse como una evidencia contradictoria, ¿no? Porque a veces encontramos literatura científica en la cual pues han mostrado resultados positivos, pero por otro lado no.
¿no? Que tiene que ver un poco con la siguiente, que tiene que ver con la evidencia mixta, ¿no? Que es una evidencia inconsistente, y otra que tiene que ver con que hay una clara evidencia a día de hoy, aun estando puesta, digamos, de que una ausencia, ¿no? de evidencia, porque todavía es una práctica innovadora, ¿no? O sea, que se acaba de demostrar. Lógicamente ya hay una esperanza bastante grande puesta en ella, pero tampoco tenemos una evidencia sólida, ¿no? que la respalde. Por tanto, no es lo mismo, ¿no? abordar este tipo de diferentes perspectivas, porque lógicamente aquella que tiene una clara evidencia de no efectividad, de que no aportaba valor alguno, pues lógicamente a la hora de involucrar al conjunto, a la masa crítica, ¿no? de profesionales para poder ayudar el proceso de implementación, lógicamente van a tener un mayor seguimiento que aquellas pues, en las cuales hay una evidencia mixta, ¿no? Porque va a haber gente que todavía sigue, ¿no? digamos, defendiendo que pudiera funcionar en algunos casos, etcétera, ¿vale? Otro aspecto de la complejidad es que entramos en la dimensión relacionada con qué es lo que pretendemos reducir, ¿no? Porque no es lo mismo reducir la frecuencia de algo, de una práctica, de un comportamiento clínico, de una intervención, ¿no? Que reducir la intensidad. ¿eh? Y lo mismo que no es lo mismo lo que sería una completa eliminación de una práctica de escaso valor, cuando no tenemos ninguna sustitución o cuando sí hay otra práctica que supera a la anterior. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el procedimiento a través del cual necesitamos considerar, ¿no? a la hora de abordar esta de implementación, pues va a ser diferente en uno de los casos, ¿no? En otras situaciones también simplemente se trata exclusivamente de limitar ciertos aspectos, ¿no? Porque sí que puede que la práctica clínica en algunas áreas, en un conjunto de pacientes, de personas concretas funcione, pero en otras no. Y por lo tanto, pues hay que estar haciendo. Entonces, esto, para los que lógicamente estáis ahora y escuchando, os puede hacer pensar que, lógicamente, tiene que ser considerado a la hora de abordar, y un poco la intensidad sobre la cual la queremos dirigir y un poco el conjunto de esfuerzo o de acciones que van a conllevar si estamos ante una situación de las que veis en pantalla u otra. Pero seguimos complicándolo un poco más. Tiene que ver con el aspecto, como bien sabéis, de que a día de hoy no hay ninguna práctica clínica, o más bien un gran conjunto de las prácticas clínicas, de las condiciones, de los contextos, pues sabemos que los determinantes actúan a varios niveles, no solo a un solo nivel, ¿no? Sino que se da una interacción, ¿no? compleja entre factores, causas a múltiples niveles que están explicando o que están por detrás de tanto las prácticas de valor como las prácticas de escaso valor, ¿no? Por un lado tenemos el nivel de las personas pacientes, los conocimientos, las actitudes, las habilidades, etcétera. Por otro lado están los propios actores protagonistas en este sentido del sistema sanitario, los profesionales, también con sus motivaciones, sus conocimientos, sus actitudes que pueden ser o no, digamos, similares a los que tiene la persona paciente. Luego está el nivel organizacional, ¿no? Con su propia cultura, su propio clima, digamos, organizacional, los factores relacionados con el liderazgo institucional, etcétera, ¿no? Y por último, pues un nivel aún más macro que es el entorno, el conjunto de la sociedad en la cual vivimos y que a nadie se nos escapa, pues que no es lo mismo el planteamiento de muchas prácticas clínicas en nuestra cultura, ¿no? O en nuestra sociedad que en otras sociedades de otros países, etcétera. Entonces, otro nivel que complejiza lo que es el abordaje de implementación de la práctica de escaso valor. Y ligado a este, lógicamente, es que si estamos hablando de que ocurren de manera concatenada, interactúan de manera compleja factores a múltiples niveles, pues esto requerirá estrategias a múltiples niveles también, ¿no? Como os decía, pues aquellas que pudieran mezclar estrategias mediadas a través de los pacientes con estrategias más centradas en las y los profesionales. También se puede abordar, por ejemplo,
aspectos más a nivel de la organización, intentando influir en la cultura, en el clima, en la eficiencia, en la toma de decisiones, ¿no? Que está por detrás de esa organización sanitaria, pudiera ser, ¿no? O incluso aquellas estrategias un poco más sociales y o políticas. Podemos ver, por ejemplo, pues la ley antitabaco, ¿no? La ley antitabaco es una estrategia bueno, promovida desde las altas instancias institucionales que tiene un impacto a nivel individual, ¿no? ¿De acuerdo? Pero requiere también de toda una serie de intervenciones en los otros niveles para poder encontrar la máxima efectividad, porque si luego después no hay un conjunto de profesionales, da igual del contexto salud, cualquier contexto salud que van en la misma línea del planteamiento de la ley antitabaco, pues lógicamente pues el efecto va a ser menor. Y también los propios personas, pacientes o usuarios de los servicios de salud. Bien, entonces, eso sería el primer gran campo de complejidad, ¿no? que encontramos en el mundo de implementación. Este segundo tiene una connotación un poco más de índole psicológica, ¿no? Cognitiva, relacionada con cómo las personas actuamos, ¿no? Porque, pues bueno, como bien sabéis, las personas tenemos las manías, ¿no? De tomar a veces malas decisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con los sistemas y los procesos de pensamiento a través de los cuales las personas, pues bueno, funcionan e interactúan con el mundo, ¿no? En general se dice que la implementación de una práctica basada en evidencia no es la contrapartida, no es la otra cara de la moneda de su de implementación. De hecho, tienen una relación asimétrica y no viene a ser lineal esa relación, ¿de acuerdo? Es decir, porque tiene que ver con los factores que mantienen, hacen, soportan que se haga una práctica basada en evidencia, no son los mismos factores a la hora de tener en cuenta y de diseñar estrategias de implementación en aquellas iniciativas que buscan reducir prácticas de escaso valor. Y ahí tienen mucho que ver y han nacido muchísimas corrientes desde el punto de vista de cómo las personas bueno, piensan, actúan, etcétera, y hay varios modelos relacionados con los modelos de pensamiento que se están teniendo mucho en cuenta a la hora de diseñar, no solo intervenciones de implementación, también para lo que es la implementación de prácticas basadas en evidencia, ¿no? Entonces, ellos definen la de implementación o el proceso de desaprender, ¿no? Que es un proceso que, por un lado, pues puede ser inconsciente, ¿no? Pero también puede ser deliberado, ¿no? Dependiendo de qué plano dentro de los sistemas de pensamiento abordamos, ¿no? Porque estos teóricos abordan a que hay dos tipos de sistemas de pensamiento, ¿no? Aquel que es el sistema uno, que es el sistema un poco más inconsciente, ¿no? Que es un sistema rápido, automático, el cual es para nada reflexivo y que por el cual, pues en el 80 o 90% de las ocasiones es bajo el cual nosotros funcionamos. Imaginaos cuando vais, por ejemplo, en un coche conduciendo, estáis viendo al mismo tiempo pues un semáforo, una señal, un paso de cebras, etc. No estás reflexionando constantemente sobre cada uno de los estímulos informativos, sino que al mismo tiempo que estás, digamos, atendiendo casi casi inconscientemente a esos estímulos, estás cambiando de marcha, estás acelerando, etcétera, e incluso pues, puedes estar hablando por teléfono y demás, ¿no? Entonces, digamos que ese es el conjunto, gran conjunto de procesos entre los cuales las personas funcionan día a día, ¿no? Está enraizado en el sistema automático de pensamiento. Pero luego hay otro sistema de pensamiento, el sistema 2, que es un sistema un poco más lento, más reflexivo, que requiere un gran esfuerzo, en el sentido que también está gobernado por una serie de reglas, de esquemas mentales que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que, bueno, viene a funcionar en esos momentos en los cuales tenemos que hacer una reflexión o una toma de decisiones reflexionada, ¿vale? O reflexiva. Bien, de tal manera que, por un lado, nos encontramos con situaciones en las que a veces, ¿no? Utilizando el sistema uno de pensamiento, pues
bueno, puede ser simple, digamos, el cambiar los patrones y las prácticas de conducta de las personas, ¿no? Ahí veis en pantalla una serie de ejemplos que a mí me encanta enseñar, ¿no? Y que de alguna manera, esto, si lo veis, ¿no? Sin que tener que hacer un proceso complicado de pensamiento, pues bueno, tiene su efecto, ¿no? Por ejemplo, la que está ahí en medio de las escaleras mecánicas o las escaleras manuales, digámoslo así, o el de la derecha de cuál es el mejor jugador del mundo, ¿no? Y al final, fijaos que lo que está consiguiéndose es que se llene de colillas ese punto de recogida, ¿no? O incluso el de la izquierda, que esto es uno muy famoso, el de la mosquita en el urinario de los hombres, porque esto, ha habido estudios científicos que han demostrado que gracias a esto pues, se consigue reducir en un 60% lo que es el desprendimiento de orina fuera del urinario, ¿no? Entonces son intervenciones muy sencillas que afectan a nuestro proceso automático de pensamiento, pero también hay que tener en cuenta que a veces, bueno, pues lo que es el cambio de conducta de las personas, ¿no? Relacionadas con, que están por detrás de las prácticas de escaso valor, porque no en vano, al final todos somos personas que tomamos decisiones a lo largo de las 24 horas del día que estamos despiertos, ¿no? Y bueno, pues lógicamente hay una serie de aspectos que dificultan que el sistema 2, el sistema reflexivo, pues intervenga y por lo tanto vayamos por ese canal, ¿no? A la hora de intentar que la gente reduzca esas prácticas de escaso valor. Sobre todo tiene que ver con el mundo de los sesgos cognitivos, que yo creo que más de una persona que estáis aquí escuchando habréis escuchado, ¿no? Habéis oído en alguna ocasión. Pues todo lo que tiene que ver con aspectos de hábitos y seguridad, ¿no? O sea, de mantenernos en una zona de confort, ¿no? Algo que nos resulta familiar, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, ¿no? El que, lógicamente, cuando tú es una práctica que has mantenido durante años, ¿no? Y crees que en el fondo funciona, pues el que te estén planteando que no, que mira, que tienes que cambiar, pues eso a veces supone, pues unas resistencias, ¿no? Debido, pues eso, ¿no? A lo que es el miedo a lo desconocido. A veces se explican estos asuntos simplemente porque no hay una toma de conciencia real de cuáles las consecuencias que pueden estar teniendo la práctica de escaso valor, ¿no? Y por mantener unos esquemas de pensamiento, unos modelos muy estancos y en el que no, de alguna manera, resisten al cambio, ¿no? Y todo esto, os decía, aderezado por el mundo de los sesgos cognitivos, ¿no? A mí me gusta mucho ese que es el que comentan el confirmation bias, ¿no? El sesgo de confirmación, en el que hay personas que se agarran a un hierro ardiendo porque en una ocasión vio a un paciente, a una persona con la cual funcionó, ¿no? Este tratamiento y entonces ya ha hecho todo un ejercicio mental que le lleva a pensar que funciona siempre, ¿no? ¿Eh? Cómo tendemos a encontrar la confirmación, ¿no? De alguna manera que sea coherente con nuestros esquemas mentales. Eso lo hacemos tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Insisto en que hay todo un mundo en todo lo que es el asunto de los sesgos cognitivos y que están a la base de la toma de decisiones que en el fondo es una de las grandes cosas, por no decir la más importante, en lo que es el mundo del mantenimiento de las prácticas de escaso valor en el sistema sanitario, porque muchas de ellas, por si no decir todas, dependen de una decisión por parte de una clínica, un clínico, sanitario, sanitaria, ¿no? En relación a el curso de acción que va a haber ante un conjunto de información relacionada con una serie de síntomas, unas analíticas, etcétera, para lo cual va a tener que tomar esa decisión de si hacer A, B o C, y ahí, pues bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? El mundo de los sesgos cognitivos, cuidado, ¿no? Que nos puede de alguna manera afectar, ¿no? No os digo nada si además estamos en un contexto de alta sobrecarga de trabajo, escasez de tiempo, que es la que protagonizan o la que experimentan nuestras y nuestros profesionales, ¿no? Especialmente en atención primaria, donde hay muy poco tiempo para poder tomar decisiones, ¿no? A veces después de 7 jornadas de 7, 8, 10, 12 horas de trabajo, y eso puede inducir, lógicamente, al error en esa toma de decisiones, ¿no?
De hecho, había un estudio que recuerdo que aumentaba hasta en 3 veces más la toma de decisiones equivocadas relacionadas con prácticas de escaso valor a las últimas horas del día de las jornadas de las y los profesionales sanitarios, ¿no? Bien, pero estábamos abordando todo este asunto desde el plano principalmente de lo individual de cada una de las personas, pero no nos olvidemos que lo hemos comentado, que hay diferentes niveles y en los cuales también somos personas, somos profesionales que trabajamos en organizaciones. Y las organizaciones en sí son también seres vivos en sí mismos, que tienen su inercia, tienen su cultura dominante, tienen su conjunto de normas o a nivel organizacional por las cuales nos regimos y nos movemos todos, ¿no? Y tienen una serie de ideas preconcebidas desde el punto de vista colectivo que de alguna manera está influenciando en cómo cada uno de los individuos dentro de ese colectivo, esa organización, tomamos decisiones y pensamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto y este asunto de la cultura organizacional, de las normas organizacionales, ¿no? Y que determina muchas veces la práctica clínica, de nuestros profesionales, a veces pues, es que tenemos una inhabilidad o una falta de habilidad, no siempre, para poder cuestionarla, poner en cuestión, porque esto es lo que he aprendido, esto es lo que me ha enseñado, eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Eso lo habréis escuchado un montón de tiempo. Y además, todo esto aderezado, insisto, ¿no? En ese contexto cual, bueno, estamos experimentando, ¿no? De alta demanda asistencial, con gran sobrecarga, donde hay una competición continua de intereses organizacionales, ¿no? De determinados, bueno, digamos, desigualdad en cuanto a recursos, ya no solo de recursos humanos, sino de recursos incluso instrumentales, ¿no? Que todos ellos afectan al proceso de toma de decisiones. Pero insisto que son factores que no tienen que ver con el individuo, sino relacionados con la organización en la que está trabajando. Y, insisto, esto es otra de las cosas que está, digamos, influenciando detrás de las prácticas de escaso valor y en su mantenimiento. Bien. Y por último, yo quería ahondar en una de las que, bueno, sobre todo nosotros estamos haciendo mucho campo de investigación que tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo anterior, que ya habéis visto que he ejemplificado y he dado unas pinceladas de los aspectos de complejidad del mundo de implementación, es que eh, dada esta complejidad, no podemos diseñar o intentar abordar estas prácticas y su abandono con intervenciones que vienen del mundo de las grandes ideas y que se nos han ocurrido hoy a la mañana mientras estaba en la ducha o porque he escuchado a unos que así lo hacían así los americanos, etcétera, ¿no? Frente a la aplicación de procesos basados en teoría y en el método para el diseño de estrategias a medida, ¿no? Que aborden concretamente y de manera, digamos, a medida los factores que están por detrás de las causas que hemos detectado de la práctica de escaso valor. ¿Eh? Esto ocurre mucho en muchas organizaciones sanitarias. Hay, ¿no? Por ejemplo, yo pondría un ejemplo que es luego además lo discutiremos en este sentido, ¿no? La estrategia de audit y feedback, que es globalmente utilizada en todos los sistemas de salud, ¿no? Y, bueno, que pensamos que es una solución mágica, ¿no? Y que va a funcionar para cualquier problema de práctica clínica. Bueno, vamos a mandarles, ¿no? Un sistema de audit y feedback para que las y los profesionales vean lo que están haciendo y esto automáticamente va a hacer que bueno, cambien, ¿no? Pues a veces sí y a veces no, ¿no? Y quizás lo que hay que hacer son diseño de intervenciones un poco más a medida, de los contextos y de las barreras concretas que, que se están experimentando. Bien. Bueno, pues hasta ahí ha ido un poco todo el bloque relacionado con que es el mundo de la complejidad, del entendimiento de lo que hay detrás de las prácticas de escaso valor. Y ahora vamos a entrar un poco en otra área de contenido relacionada con los proyectos concretos que de alguna manera vienen bueno, en los cuales se veis, ejemplifica cómo hemos abordado todos estos asuntos de complejidad que están por detrás, ¿no? Y cómo los hemos solucionado para el diseño de intervenciones y de estrategias de implementación que luego además en estos proyectos de investigación
pues hemos puesto a prueba para, bueno, ver hasta qué punto somos exitosos, ¿no? En lo que es la reducción de prácticas de escaso valor. Un primer ejemplo, ¿no? Pues es la iniciativa del proyecto de INFAR, ¿no? La de implementación de prácticas farmacológicas de escaso valor, que se inició allá en 2018 conjuntamente con José Ignacio Pijuán y nuestra unidad de investigación allí en el entorno también contexto de BioVizcaya, también un poco con el espaldarazo de la iniciativa MAPAC, ¿no? Cuando allá pues eso, en 2018 y 2019 se puso en marcha, ¿no? Y que busca, como bueno, propiamente dice el nombre, pues diseñar, modelar, ¿no? Entre las personas involucradas, estamos hablando de profesionales, pacientes, gestores e investigadores, estrategias de implementación concreta para favorecer la reducción de prácticas prescriptoras de escaso valor. Y en esta primera parte, ¿no? Que os voy a contar, nos centramos en una de ellas, ¿no? Que tiene mucho impacto en la atención primaria, que tiene que ver con la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, en la cual, pues bueno, ahora os explicaré, ¿no? Está el asunto de la prescripción inapropiada de estatinas. Bien, un segundo objetivo tenía, pues como os he dicho, fuera parte de diseñar, evaluar, ¿no? O sea, poner en práctica, etcétera, evaluar la efectividad y la factibilidad de estas estrategias de implementación para reducir esa práctica de escaso valor, ¿no? Todo esto lo hemos abordado, ¿no? Como os decía, con una serie en este último cuarto aspecto, de marcos metodológicos para el diseño a medida de estrategias de implementación o de implementación basadas en la teoría y en la evidencia, ¿no? Para no caer en ese error de intentar, bueno, pues vamos a hacer un sistema de feedback, sí porque sí, ¿no? Y bueno, todo esto lo podéis ver publicado en los diferentes artículos que hemos ido haciendo sobre este proyecto de investigación. En concreto, lo que utilizamos es el procedimiento de Behavior Change Wheel, que se construye o se basa en tres grandes pasos: en entender bien cuál es el comportamiento, la práctica de escaso valor, identificar, ¿no? Intervenciones, opciones de intervención a medida de los factores que están por detrás, dado que hemos entendido qué es lo que está pasando por detrás de esa práctica de escaso valor, y por último, concretar esas posibles intervenciones, funciones de intervención en acciones, estrategias concretas que ponemos a prueba. Bien. Porque en el mundo tanto de la implementación como la de implementación, a la hora de abordar un problema, insisto, pues sirve esto tanto para implementar prácticas basadas en evidencia como para implementarlas, ¿no? Pero principalmente estamos hablando de la utilización de marcos ahora de implementación. Lo que seguimos es un proceso de más o menos cuatro grandes fases, ¿no? Por un lado está, bueno, identificar cuál es la práctica basada, o sea, la práctica de escaso valor, el problema clínico que estamos abordando, ¿no? Y en este sentido, tratar de especificar, ¿no? Quién tiene que hacer qué de manera diferente, ¿no? Digamos, estableciendo ese gap sobre el aspecto, digamos, el nivel deseado en esa práctica clínica y el que realmente estamos experimentando, ¿no? ¿Vale? En este sentido, ¿no? Como os decía, la práctica clínica de escaso valor, la que nos estábamos abordando, era la prescripción de estatinas en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, donde siguiendo las guías de práctica clínica, bueno, pues no se recomienda en las personas que tienen un riesgo inferior a un 10%, ¿no? Lo que es la prescripción o el inicio de tratamiento con estatinas, y lo que es la práctica clínica recomendada sería la realización de, bueno, acciones de promoción de hábitos saludables. Pues es que intentar promocionar que haga actividad física, que haga una dieta saludable, que deje de fumar, etcétera, ¿no? Pero en concreto en esta práctica clínica, pues bueno, cuando nosotros ya la conocíamos de proyectos previos, fuimos primero a entenderla, como os decía, en ese primer paso, y ver, bueno, la magnitud de este problema. Y bueno, mediante un estudio descriptivo transversal que hicimos allá en 2018 con datos de historia clínica, vimos que en aquellas personas que tienen entre 40 y 75 años y no tienen enfermedad cardiovascular registrada, que simplemente tienen un colesterol un poco elevado, ¿no? Y con un riesgo cardiovascular estimado, cuidado, de menor de un 5%, ya no ni siquiera un 10%, menor de un 5%, donde no hay lugar a duda de que no sería, bueno, digamos,
recomendable inicio de un tratamiento de estatinas, veíamos que un 16,4% de personas de ese conjunto, de esa población, estaba o tenía una prescripción activa de estatinas. Pero no solo eso, es que sí, además es que veíamos que en un 45% de las personas, ¿no?, que habían iniciado una prescripción en ese año natural, en un 45% de ellos no se había estimado el riesgo cardiovascular. Y en aquellas que tenían la prescripción, en un 40% no había registro alguno de práctica de promoción de hábitos saludables. Por lo tanto, se daba la tormenta perfecta para poder abordar este problema. Bien, en un segundo paso sería, pues bueno, utilizando los marcos y modelos teóricos adecuados, bueno, identificar cuáles son los factores que están por detrás de esta práctica clínica. Y en este momento quería hacer una pequeña reflexión que es de sentido común, pero que muchas veces pasa desapercibida, que es que cuando estamos hablando de una práctica de escaso valor, lo que identificamos son los facilitadores del mantenimiento de esa práctica y las barreras a eliminarla. Un poco, de modo inversa a lo que hacemos cuando queremos implementar una práctica o una buena práctica. ¿Vale? Entonces, en este sentido, bueno, pues queriendo o con el objetivo de intentar entender el problema, los factores que estaban por detrás, pues realizamos, además de una revisión de la literatura científica relacionada con los factores que están por detrás de la práctica de escaso valor en prevención primaria de enfermedad cardiovascular, ¿no? Que ahí veis, pues, algunas cosas que salían en esa revisión en pantalla. Pues realizamos también un estudio cualitativo con 21 médicos de familia, también con dos, creo que fueron tres enfermeras expertas en prevención primaria y también con un conjunto de personas pacientes para que me dieran también bueno, perspectiva desde el punto de vista relacionada con esta práctica de escaso valor. A partir de ahí, de esos estudios cualitativos, pues fuimos extrayendo, ¿no?, utilizando los marcos y la teoría que nos ofrece el Behavior Change Wheel, sobre lo cuáles son los aspectos, los determinantes englobados o clasificados, ¿no? Pues eran aspectos relacionados con conocimientos, con habilidades, con expectativas sobre los resultados, etcétera, los diferentes determinantes que plantea el modelo del Theoretical Domains Framework. Pues fuimos entendiendo, ¿no?, lo que estaba por detrás. Y a partir de ahí, pues realizamos, ¿no?, todo lo que es el conjunto de, utilizando también estos procedimientos teóricos y metodológicos, ver, mapear estrategias, acciones, técnicas de cambio comportamental a esos determinantes que habíamos identificado, ¿no? Y aquí veis en pantalla, pues cómo queda ese proceso de mapeado en donde vemos por un lado, en la columna del TDF, pues lo que es el determinante que está por detrás, ¿no? Veis ahí en lo siguiente qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Ser conocedores del problema de la prescripción inapropiada, ¿no? Ser conocedores de las guías de práctica clínicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con aspectos de conocimiento y son cosas que nos habían dicho las y los propios profesionales digamos, de medicina de familia, que era lo que les estaba, digamos, o lo que ellos consideraban que explicaba que en algunas ocasiones, ¿no?, estaban prescribiendo inapropiadamente. Bien, contra esos determinantes y esos aspectos de mejora íbamos identificando una serie de funciones de intervención y unas potenciales técnicas de modificación de conducta, siguiendo, como os decía, todo el procedimiento establecido por el Behavior Change Wheel, hasta poder diseñar un conjunto de 14 estrategias de implementación, ¿no?, que nos salieron de todo este proceso y que devolvimos a los propios profesionales de todo que nos habían colaborado, ¿no?, en este proceso para que ellos mismos nos dijeran cuál sería la efectividad potencial que tenían, la aceptabilidad y la posible factibilidad de aquellas estrategias más potencialmente efectivas, más aceptables y más factibles fueron las que decidimos para poner en práctica. En concreto fueron tres estrategias, ¿no?, que van desde un plano de actuación sobre la persona prescriptora actuando de lo más inconsciente a lo más consciente, ¿vale? Estamos abordando todo esto desde el punto de vista de lo que os comentaba antes de los sistemas de pensamiento. Algunas estrategias como esta que veis en pantalla que actúan más en el plano del sistema uno, del plano de lo inconsciente, porque somos capaces de, bueno, también con la ayuda de la subdirección de calidad y sistemas de información, de incluir en la calculadora de riesgo cardiovascular una serie de avisos, de warnings, que cada vez que se registraba el riesgo,
pues sacaba las recomendaciones de práctica. Si tienes un riesgo mayor de 10 tal, esto, si tienes menor de 10 etcétera. Lo mismo hicimos, ¿no? Pues pusimos una serie de avisos también en Presvide, en la herramienta que utilizan las y los médicos para la prescripción farmacológica, y en el momento en el cual empezaban a codificar la prescripción, el ATC, ¿no? De una estatina o de un hipoglucemiante, pues bueno, salían estos avisos, también incluyendo algunos algoritmos relacionados con el curso de acción, ahí veis en pantalla, que deberían actuar para manejar un colesterol elevado, etcétera. Esto no viene a ser más que lo que representa la guía de práctica clínica, cómo actuar en función del riesgo, etcétera. Y también introducíamos todo ese apartado de la intervención mediada al paciente, ¿no? Porque incluíamos las hojas de ibotica que están diseñadas para las personas pacientes, ¿no? En las cuales, bueno, se le podía imprimir al profesional y dársela a la persona que estuviera delante. Este era el primer conjunto de estrategias. El segundo es, adicionalmente a lo anterior, de las ayudas informáticas, se promovió ya solo en 2 de las 13 OSIs. O sea, la anterior eran todas y todos los profesionales de las 13 OSIs las que fueron objeto, ¿no? Pero ya en solo 2 OSIs, en Ezkerraldea y en Baracaldo, ¿no? Pues además de las ayudas informáticas, hubo una campaña corporativa, ¿no? Que promovía pues, el abandono de prescripciones de escaso valor mediante la intranet, mediante newsletters, correos electrónicos, píldoras, etcétera, ¿no? Que en los cuales eran objeto todas y todos los profesionales de esas 2 OSIs, ¿no? Ese sería el segundo grupo. Y un tercer grupo en el cual, además de lo anterior, ¿no? Recibía, ¿no? Periódicamente, hasta en 3 ocasiones a lo largo de un año, un sistema de audit y feedback en el que se le informaba bueno, de sus datos relacionados con la promoción de hábitos saludables en aquellas personas que tienen prescripción de estatinas, el número de prescripciones o el porcentaje de prescripciones de escaso valor, el número de prescripciones que habían realizado sin haber estimado el riesgo cardiovascular, etcétera. ¿Eh? Este sería el tercer grupo en el cual, como veis, intentamos incidir más en la reflexión. Como veis, vamos desde un plano de actuando lo más inconsciente hacia lo más consciente, provocando la reflexión de las y los profesionales en torno a su práctica clínica para ver cuál de estas 3 estrategias era más efectiva. Bien, diseñamos un ensayo clínico con un brazo adicional comparador, ¿no? Que es el de arriba, en el que todos los profesionales tenían las ayudas informáticas, y en 2 de las OSIs aleatorizamos a solamente recibir las ayudas informáticas y la campaña, o a recibir las ayudas informáticas, la campaña y el sistema de audit y feedback. Y bueno, ahora estamos publicando estos resultados. A día de hoy, pues bueno, os puedo adelantar así por tampoco liarme aquí, a ver que fuimos capaces de se demostró una efectividad por parte de las 3 estrategias. En conjunto se redujo en un 50%, ¿no? El riesgo de recibir una prescripción inapropiada de estatinas después de un año, y que principalmente aquellas estrategias más del corte reflexivo pues fueron las que más efecto tuvieron. Eh, en contra de lo que habíamos hipotetizado, ¿no? Nosotros pensábamos que la tercera, la que tenía toda la carne en el asador, incluido el audit y feedback, iba a ser la más efectiva, pero no fue así. No fue así. Incluso tenemos unos resultados relacionados que aquellos del segundo grupo que tuvieron la campaña, además de las ayudas, digamos que son los que más efecto tiene, o dicho de otro modo, que el haber provisto del audit y feedback no tiene un efecto adicional sobre la campaña y las ayudas. Y esto fue así porque de alguna manera experimentamos, y esto ocurre cuando realizas investigación en la práctica clínica rutinaria ¿no? En el mundo real, solamente el 40% de los médicos de familia que estaban, digamos, asignados a ese grupo de comparación, me refiero al que recibir el audit y feedback, solamente el 40% de ellos realmente, después de ponernos en contacto con todos ellos, nos dijeron que habían abierto al menos uno de los audit y feedback. Es decir, que de alguna manera no conseguimos, ¿no? Que todos y todas, ¿no? Se expusieran a esa intervención, y por lo tanto era poco esperable que se cumpliera nuestra hipótesis, que era que de alguna manera esa tercera intervención, que ahonda más en los sistemas reflexivos, iba a ser la más efectiva. O sea, no fue porque en sí mismo no tuviera un efecto la audiencia, sino porque no pudo ejecutar o repercutir su efecto, ¿no? Dado que casi el 60%, solamente el 60% de las personas, de los profesionales, no se expusieron a ella. Pero eso nos ha hecho, ¿no? A seguir la investigación,
en el mundo del audit feedback, ¿no? Porque de alguna manera, y en esto del mundo de la de implementación, porque cuando hicimos un abordaje un poco más cualitativo con las y los profesionales de participantes en este estudio, ellos nos decían que, lógicamente, pensaban que, sobre todo aquellos que habían visto el audit y feedback, que les ayudaba realmente, ¿no? Que de alguna manera consideran que es una intervención que tiene un potencial de efectividad bastante grande. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, necesitan pues un extra, una ayuda no adicional por parte de personas, digamos, que les ayuden a interpretar bien qué es lo que se está ejemplificando en esos audits, ¿no? Porque así a primera bote pronto no lo entienden o porque tienen dudas relacionadas con la propia aspectos de prescripción, de cuándo sí, cuándo no es adecuado darlo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto necesitan cierta, digamos, facilitación del audit feedback, ¿no? Porque una de las cosas en las cuales falla nuestra organización y que es muy buena es que es mandando los datos, pero no en la parte del feedback. Es decir, sí ejecutamos lo que es el audit, pero a la hora del feedback fallamos, ¿no? Porque, claro, es que ahí veis en el chiste ahí arriba a la izquierda que ante un mismo número, ¿no? Depende de cómo lo mires, uno interpreta 6 y otro interpreta 9. Pues esto es lo que ocurre en la realidad si no conseguimos estandarizar bien el feedback, estandarizar bien el mensaje que demos con esos datos, ¿no? Incluso el poder facilitarlo para que se entienda cómo se tiene que entender y además pueda derivar en lo que esperamos, que sea un curso de acción correctivo. Y nos ha llevado a, bueno, a intentar seguir investigando, digamos, en el mundo del audit y feedback como estrategia a través de lo cual abordar lo que es el audit y feedback, ¿no? O sea, lo que es las prácticas de escaso valor, perdón, porque sabíamos o tenemos evidencia de que funciona. Fijaos. Llegados a este punto voy a hacer un pequeño paréntesis porque os he comentado, ¿no? Antes he puesto el ejemplo de ¿no? De que aquella intervención que se me ha ocurrido en la ducha, que es el audio y feedback y tal. Y aquí de repente Álvaro está comentando que pusieron como una de las intervenciones el audio y feedback. Bien, lo explico. La diferencia está en que en aquel caso se había ocurrido en la ducha y en este caso ha sido como respuesta a lo que las y los profesionales nos habían dado, no nos habían dicho en los grupos focales que habíamos realizado con ellos, porque nos comentaban que el poder conocer su práctica clínica, el cómo lo estaban haciendo, quizá les podría ayudar. Y por eso una de las intervenciones era la auditificación. O sea, respondimos a sus necesidades en este caso. Lógicamente, pues sigue siendo la misma intervención, pero en este caso lo hicimos a medida de las necesidades de las y los profesionales. Bien. Entonces, os decía, ¿no? Seguimos abordando en el tema del audit y feedback y viendo un poco dónde habíamos fallado y hemos visto, revisando un poco lo que es la evidencia, que se sabe y se conoce que el audit y feedback para poder tener un efecto, pues a veces pues, necesita ciertas características o condiciones. Y una de ellas es el que, de alguna manera, el audit y feedback, el poder realizarlo desde una interacción, una intervención con componente social y emocional relacionado con personas a los cuales les otorgamos una credibilidad, etcétera, ¿no? Para poder entender bien qué hay detrás de los números que nos están mandando y que ese entendimiento nos haga reflexionar sobre nuestra práctica clínica y que en ese sentido podamos establecer un curso de acción correctivo para poder cambiarla. Y ahí hemos montado, ¿no? Gracias a nuestra colaboración con la OSI Baracaldos Estado, pues un contexto de laboratorio de implementación en el que vamos a ir poco a poco continuando, ¿no? Nuestra investigación que ya hemos iniciado con el mundo del audit feedback, ¿no? Y ahora hemos movido a un nuevo proyecto, que es el proyecto AFAP, ¿no? Que donde también vamos a abordar la reducción de la prescripción farmacológica de escaso valor en personas mayores de 65 años mediante dos estrategias de audit y feedback. En este caso, lo que queremos es evaluar un modelo basado en la evidencia, ¿no? Y relacionado con la facilitación del audit y feedback por parte del personal de farmacia, de atención primaria, como ejemplo de intervención mediante el cual conseguimos que el audit y feedback represente sus resultados. Y todo esto lo comparamos con la estrategia, digamos, corporativa simplemente de mandar, ¿no?
las tablitas de datos, ¿no? Relacionados con nuestra prescripción farmacológica y en la cual no sigue ningún tipo de facilitación o de interpretación de feedback de esos resultados, ¿vale? Son intervenciones que ya se vienen haciendo en el contexto Sakidecha, no nos estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que hasta día de hoy, ¿no? Esa intervención de facilitación de audit y feedback proporcionado por el personal de farmacia frente al audit y feedback que no es facilitado, nadie hasta la fecha lo ha evaluado de forma rigurosamente científica, ¿no? Y por lo tanto no tenemos la respuesta de cuánto más, ¿no? De cuál es la efectividad atribuible a esa intervención. Y por eso estamos diseñando este proyecto, llevándolo a cabo, porque fijaos, a la mente también lo que puede proporcionar es un conocimiento específico de si yo soy gestor, ¿no? Si soy director de esa organización, cuánto me supondría en beneficio, en cambio de la práctica clínica, ¿no? Cuando mando el audit y feedback de toda la vida, en el contexto del contrato programa, etcétera, con unas tablas, etcétera, y unos datos, y cuánto me supone en cambio, en práctica clínica, en reducción de práctica de escaso valor, cuando además de eso hago una intervención de facilitación porque permito que el personal de farmacia vaya a los centros, ¿no? Pues hasta en 2 o 3 ocasiones, o cuando las que haga falta, a estar con las y los profesionales, ayudarles a interpretar ese audit y feedback y ayudarles a, bueno, establecer cuáles son los posibles cursos de acción que pueden hacer para cambiar su práctica prescriptora, ¿de acuerdo? Hemos diseñado un estudio, un Stepped Wedge, como veis aquí en pantalla, en la que los 9 centros de atención primaria de Baracaldos-Estado van a empezar todos ellos en una situación de control, donde van a recibir la intervención de referencia de control, que es el envío que ya se realiza de manera corporativa de las tablas relacionadas o muy similar a ellas, ¿no? En contrato programa, oferta preferente de prescripción inapropiada y cada 4 meses se irán pasando de manera aleatoria, ¿no? Desde que lo decida la moneda, qué centros pasan a recibir, además de ese audit y feedback, la intervención de facilitación de farmacia, ¿no? Os decía que esas son las dos intervenciones. La de control es la estrategia similar actualmente utilizada como herramienta de gestión, ¿no? De la evaluación de rendimiento asistencial, ¿no? Mediante los aspectos de contrato programa. Aquí veis en pantalla, ¿no? Este es un ejemplo de las tablas de las que estamos hablando, que cada 4 meses se envían a los centros, ¿no? Principalmente al JUAP, luego las comparte con las y los profesionales y ellos, en su buen juicio, consideran actuar, ¿no? Para intentar reducir, ¿no? En función de estas tasas. Frente a una facilitación de farmacia en la cual, además de recibir ese audit y feedback, pues los profesionales de farmacia se desplazan a los centros de atención primaria, tienen una sesión grupal con las y los profesionales, discuten los aspectos de adecuación, etcétera, de los grupos farmacológicos que estamos planteando, que ahora os explicaré cuáles son, y les invitan a realizar un plan de acción para intentar abordar, ¿no? De manera escalada y progresiva esa de prescripción de esas personas que tienen, digamos, una prescripción inapropiada. Os decía que, bueno, pues estamos abordando, aquí veis en pantalla, la prescripción inapropiada de benzodiazepinas, la prescripción inapropiada de inhibidores de la bomba de protones y los opioides contra el dolor no oncológico, que tienen una duración más de 3 meses. Y lo que estamos tratando de, bueno, investigar desde el punto de vista científico es esta parte de aquí abajo, ¿no? Hasta ahora fallan nuestra, digamos, estrategias, nuestra manera de actuar con el audit y feedback, porque sí, mandamos en el paso 2 un conjunto de datos, ¿no? Y a veces puede que tengan un feedback, pero se produce un fallo en el punto 4, ¿no? No hay una interacción para con los receptores de ese audit y feedback y por lo tanto la parte de abajo de la percepción, de la aceptación, de la verificación y de la formación de la intención de cambio no se está produciendo porque hay, como os insisto, un aspecto que no estamos cumpliendo que es la verificación, la interacción a través del cual conseguimos que de manera estandarizada todas y todos consigan entender esos números que hemos enviado de la misma manera y que además de una manera conjunta global a nivel de un centro, pues bueno, podamos establecer una serie de metas compartidas en el propósito de cambiar. Eso es lo que estamos investigando a día de hoy
Y ya como último, bueno, ejemplo, os pondría pues otro de de las iniciativas que hemos realizado en el propósito de reducir prácticas de escaso valor. Yo creo que todas y todos la conoceréis, que es la relacionada con la ruta de la bronquiolitis, ¿no? En el que, bueno, también después de todo un proceso digamos, de diseño compartido con las personas involucradas, los profesionales, los pacientes, etcétera, que formaban parte de esta problemática, que es principalmente el abordaje de los episodios de bronquiolitis mediante la prescripción de broncodilatadores que no han mostrado ninguna efectividad, pues bueno, se conseguía el poder o se buscaba poder reducir esa práctica de escaso valor, ¿no? De la prescripción inapropiada de broncodilatadores y otros fármacos para lo que es el manejo de la bronquiolitis aguda en menores de 2 años. Ahí os decía que, bueno, tampoco me voy a detener, también todo esto está siendo objeto de una publicación y diseminación de resultados revistas científicas, pues bueno, conseguimos, ¿no? A base de entender de alguna manera lo que estaba el conjunto de los factores, tanto a nivel individual como también a nivel cultural, en lo que es el estamento de pediatría relacionado con la práctica de escaso valor en general y en este caso el abordaje de la bronquiolitis. Se conformó toda una estrategia, ¿no? A medida en la que se incluían aspectos de diseminación, ¿no? De una campaña corporativa, impulsando el abandono de esa práctica de escaso valor, ¿no? También mediante el conjunto de la capacitación, acciones de capacitación y de formación de profesionales, con continuas jornadas, con vídeos, con materiales, con algoritmos que establecían la práctica clínica y que se debían seguir las y los profesionales, ¿no? Con el envío de audit y feedback, ¿eh? Todo esto es conjunto de una estrategia, como veis, multifacética, ¿no? En la que iban viendo campaña a campaña de la bronquiolitis cómo iba actuando, por un lado, el virus y por otro lado, cómo íbamos abordando desde el punto de vista de la práctica apropiada y la práctica inapropiada de prescripción de broncodilatadores, ¿no? Y también con todo un apartado relacionado con las personas usuarias, ¿no? Y con sus padres, en este caso, porque son niños menores de 2 años, un poco con hojas informativas y todo un conjunto de vídeos, etcétera, que trataban de empoderar, ¿no? A las familias en el manejo de la bronquiolitis. Y en este caso, pues, como os he comentado, pues todo esto está siendo objeto de publicación. Se ha conseguido reducir drásticamente, ¿no? El uso de este tipo de prescripciones de escaso valor, ¿no? De los broncodilatadores en el momento inicial, ¿no? En la primera parte del escalamiento y a partir de ahí, de manera continuada, ¿no? Hemos conseguido mantener, ¿no? Esa práctica a lo largo de las siguientes 5 o 6 campañas, ¿no? Ahí veis a la izquierda el escenario inicial, ¿no? Allá por octubre de 2018, la primera de las campañas, ¿no? Donde se partía de un 26% de prescripción de inapropiada, ¿no? Y cómo en el resto de campañas, tras el planteamiento de la iniciativa, de manera casi casi sostenida en el tiempo, pues se ha movido entre un 5 un 6 etcétera. Por lo tanto, es una práctica que casi casi a día de hoy podemos decir que es de escaso valor, que se ha abandonado y se ha integrado en la práctica clínica de las y los pediatras, en que, bueno, no hay que prescribir broncodilatadores en los manejo de las personas usuarias menores de 2 años con episodios de bronquiolitis. Y bueno, como colofón a toda la charla y con esta diapositiva es con lo que quisiera acabar, ¿no? Bueno, lo que hemos ido repasando es que habéis visto que el asunto de la de implementación pues no es baladí, es un aspecto de una alta complejidad. No en vano estamos hablando de diferentes factores que explican o que están por detrás de conductas concretas y tomas decisiones de las personas, los protagonistas, da igual si en este caso son los pacientes los que hacen la práctica de escaso valor, si son los profesionales, y todo esto realizado con los múltiples niveles de influencia en los cuales nosotros nos movemos, ¿no? Me refiero a los niveles organizacionales, intrapersonales, culturales y societales. Por lo cual, ¿no? Finalmente, si algo hay que concluir en todo esto es que para un buen abordaje efectivo de la de implementación de una práctica de escaso valor, necesitamos tomar un abordaje que al mismo tiempo tenga en cuenta, ¿no? Desde abajo arriba, ¿no? Las prácticas, los comportamientos, las actitudes, las competencias a nivel individual de las personas, ¿eh? Y por otro lado, considere el resto de influencias a un nivel un poco superior, a nivel meso, macro, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con las estrategias, con las organizaciones, ¿no? Para ser y poder encontrar la máxima efectividad. Es decir, tenemos que ir todos y todas de la mano y, bueno, buscar todos esa meta común de intentar
abandonar pues estas prácticas de escaso valor. Y con esto, Verónica, ya creo que ya he soltado una buena chapa relacionado con todo lo que llevamos investigando en estos últimos, te diría, casi 10 años, ¿no? ¿Eh? Y te lo dejo en tus manos para ver si hay si preguntas o así. Perfecto. Es que ricasco Álvaro por la presentación, Soriona, por ese trabajo importante que estáis realizando, además con una gran trayectoria, como bien has comentado, y además poner sobre la mesa un tema que es importante y sobre el que no solo tenemos que reflexionar, sino que tenemos que ser capaces de incorporarlo también, ¿no? Las decisiones del día a día. Comentabas al inicio, cerca de un 25-30% del gasto en salud se dedica a prácticas de escaso o nulo valor. En la de implementación, además, comentabas que es necesario desarrollar diferentes estrategias a múltiples niveles, a través de los pacientes, profesionales, a nivel organizacional, incluso social y político. Yo tengo una pregunta mientras vemos si las personas que están conectadas se animan a hacer alguna pregunta a través del chat. No tenemos mucho tiempo, vamos a intentar ajustarnos, pero sí que te quería preguntar, Álvaro, ¿cómo estáis involucrando actualmente a los pacientes en la de implementación de prácticas de escaso valor? ¿Y qué áreas de mejora crees que podríamos tener ahí? Porque ya sabes que, bueno, a todos los niveles y más, y estamos intentando, ¿no? Incorporar cada vez más a los pacientes. Bien, pues principalmente en dos momentos, ¿vale? Sobre todo en ese momento inicial en el cual estamos entendiendo lo que es el escenario en el que está ocurriendo la práctica que queremos optimizar, bien mediante la integración de una nueva práctica clínica basada en evidencia o bien para la eliminación de algo que no está funcionando, ¿no? Entonces nosotros también recabamos su perspectiva y utilizando técnicas concretas como puede ser la técnica de la experiencia del usuario, de la navegación del usuario, etcétera, para entender bien en qué momentos concretos, ¿no? Y qué sensaciones tiene cuando el paciente está navegando por nuestro sistema y experimentando en sus carnes las prácticas de escaso valor o la falta de una práctica basada en valor que deberíamos de implementar, ¿no? Esa es la parte, digamos, al principio, de diseño inicial, ¿vale? Luego, principalmente, lo centramos en el final, ¿no? De una vez realizada la iniciativa, ¿no? Y puesta en marcha y evaluada, etcétera, tenemos también una evaluación muy potente desde el punto de vista cualitativo, relacionada con las personas protagonistas de ejecutar la estrategia o la intervención, en este caso serían las y los profesionales, pero también de las personas receptoras de la práctica clínica final, ¿no? Que son, digamos, las personas usuarias, ¿no? Y cómo si de alguna manera han experimentado, bueno, el haber recibido, digamos, la práctica clínica en función de si sus profesionales estaban expuestos a una estrategia y otra, a ver si ha tenido una repercusión directa sobre ellos, ¿no? Buscando, lógicamente, la hipótesis de que cuando se hace, ¿no? La estrategia, se consigue la implementación de la práctica basada en evidencia o que conseguimos, lógicamente, eliminar la que es de práctica de escaso valor, pues la experiencia, la satisfacción del usuario, lógicamente esperamos que sea mayor, ¿no? Pero lo hacemos desde un abordaje principalmente cualitativo. Queremos oír, ¿no? Porque muchas veces el discurso, ¿no? Que tienen los protagonistas, que al fin y al cabo es del sistema sanitario, que son las y los usuarios, pues nos da mucha más información que simplemente pasarles una encuesta, ¿no? Que lógicamente sería más factible, más viable y tal, llevaría menos tiempo, pero la riqueza que obtenemos mediante estos abordajes cualitativos, pues lógicamente es mayor. Perfecto. No tenemos ninguna pregunta, entonces, bueno, agradecerte nuevamente, Álvaro, la exposición, el trabajo que realizáis y, bueno, las personas que estáis conectadas, tenéis a vuestra disposición a Álvaro para aquellos proyectos, ¿no? De implementación que queráis poner en marcha. Es que ricasco, Guerrero Álvaro. Vale, agur. Agur. Agur.